Reciba la más cordial bienvenida a su programa La Palabra de Verdad. Le invitamos a que nos acompañe en un recorrido a través de las Sagradas Escrituras, donde descubrirá las más importantes verdades que provienen de nuestro Creador y que están dispuestas para dar luz a toda persona que las recibe. Escuche la Palabra de Verdad y viva un cambio en su vida. Usted puede conocer a Dios hoy. A continuación, recibirá la Palabra de Dios, impartida por el pastor Carlos Opazo Peña. Muy buenas tardes, estimados auditores. Es de sumo gozo para mí poder estar nuevamente junto a ustedes para compartirles la palabra del Señor, la palabra de verdad, que sin duda el día de hoy nos hará reflexionar, tener un momento en que meditaremos a la luz de las Escrituras en algo importante para nuestras vidas. Daremos comienzo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema que veremos el día de hoy es: necesitamos volver a unirnos con Dios. Para tener una base, un punto de inicio, leeremos en Génesis capítulo 4, versículos 3, 4 y 5. Estos 3 versículos daremos lectura en el nombre de nuestro Señor. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Amén. Desde siempre, la ocupación más importante, la que ha hecho que el ser humano pueda volcar sus esfuerzos a ella, la ocupación que les ha desgastado más, ha sido el tratar de volver a la comunión con su Creador. En diferentes épocas, en diferentes culturas, en diferentes lugares del mundo, hay vestigios, hay testigos mudos que hablan de la necesidad que desde siempre ha tenido el hombre de volver a unirse con su Creador, lo que nosotros llamamos religión. Y esta necesidad que el hombre tiene, como dijo alguien, el hombre es un ser irremediablemente religioso. ¿Y cómo no? Si necesitamos estar en comunión con Dios y desde los albores de la humanidad, y lo vemos en los versículos bíblicos que hemos leído, que aún todavía estaban los padres de los seres humanos, podríamos decir, hablando de Adán y Eva, junto a sus hijos, cuando ya se pretendía volver a unirse con Dios. Y esta religión estaba ya determinada por Dios de qué manera debía hacerse. Y aquí vemos que estos 2 hijos, uno Caín y el otro Abel, el primero obviamente era el mayor y Abel era el menor. Quiero también dar un dato. Caín significa posesión. Este nombre fue puesto por su madre a Caín
indica lo orgullosa que estaba de su hijo primogénito. Esto también muestra de que Caín tenía una preeminencia, tenía el mejor trato de sus padres, y ya que su nombre significaba como una posesión, una herencia que daba una real significancia a la existencia de este hijo mayor para sus padres. Abel, el nombre Abel significa un vapor o algo pasajero, algo vano. Denotaba también de que prácticamente no tenía la misma importancia para sus padres este hijo que era menor. Pero este hijo menor, que fue un pastor de ovejas, fue un cuidador de el rebaño, este hijo hizo conforme a la voluntad de Dios. Se infiere en este pasaje y en otros que vamos a leer de que ya estaba establecido de que a Dios se podía acercar el ser humano, acercar y tener una cierta comunión con Dios a través de una ofrenda o a través de la presentación de un sacrificio. No olvidemos que cuando pecó o cuando cayó en desgracia, ¿no es cierto?, Adán y Eva en el huerto, Dios los cubrió ya no con los delantales que se hicieron ellos mismos de hojas de higuera, sino que Dios les dio una vestimenta permanente que era de piel de animales. Y esto da a entender inmediatamente de que hubo sacrificio y que para cubrir el pecado, para cubrir la maldad del ser humano, debía haber un derramamiento de sangre, un sacrificio de por medio, y que esto estaba determinado por Dios y no por el hombre. Es así como podemos entender mejor este pasaje bíblico donde los eruditos en las Escrituras nos muestran de que la altivez y la arrogancia, el orgullo que tuvo Caín no le dejó depender de su hermano para presentar su ofrenda a Dios, porque debía pedirle a su hermano algún animal para poder sacrificar y tener delante de Dios una ofrenda agradable. Entonces él lo que hizo fue presentar de acuerdo a su parecer, a su forma, y dijo: yo voy a hacer lo que no voy a depender de mi hermano menor, sino que voy a hacerlo como yo creo que que será lo mejor. Pero no fue agradable delante de Dios, y Abel, en una forma sumisa, en una forma obediente a lo que estaba establecido por Dios, ofreció de lo mejor que él tenía en su mano, ofreció de lo mejor que él tenía de lo que eran el fruto de sus ovejas. Y ahí está la gran diferencia. La diferencia está en las acciones y en el espíritu humilde que tenía Abel frente al orgullo que tenía su hermano Caín, que sin duda, por ser el mayor, estaba acostumbrado siempre a ganar, estaba acostumbrado a tener siempre la razón. Vamos a ver algunos pasajes donde nos da mayor luz de lo que significan estas dos personas, estos dos personajes de los cuales estamos extrayendo nuestra meditación, y de esta manera poder sacar algunas conclusiones que sean realmente significativas para nosotros. Por ejemplo, en las Escrituras, por medio de los labios de nuestro Señor Jesucristo, Abel se le denomina justo en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 35. También
En el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, también se le denomina a Abel como justo. Y en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4, se le denomina a Abel como una persona de fe. Y cuando hablamos de una persona de fe, estamos hablando de que la fe no es una simple creencia, sino que la fe está basada en un conocimiento. Eso quiere decir que cuando yo estoy al tanto de lo que a Dios le agrada, yo hago conforme a lo que Dios está pidiendo. Y Abel seguramente tenía este conocimiento, así como Caín, pero Abel fue obediente a Dios para hacer conforme a su voluntad. Y esto hizo la gran diferencia. Esto nos da a nosotros la luz de cuál fue la gran diferencia que hubo entre estos dos hermanos y su ofrenda a Dios para que fueran aceptos delante de nuestro Creador. Y ahí se generan, podríamos decir, las dos religiones, la verdadera y también la falsa, la que está solamente en la mente, podríamos decir, y en la ilusión del ser humano, y la otra que es y que proviene de Dios y que es obediencia a Dios. Ahí están las dos religiones que están dispuestas en el mundo. Desde los tiempos primitivos, como usted se puede dar cuenta, ahí están las dos formas, una estéril, como la de Caín, que no tenía la aprobación de Dios, y la otra que sí tenía la aprobación de Dios y que nacía de un corazón humilde, un corazón que era obediente a Dios. Qué interesante, ¿no es cierto? Muchas personas dicen el día de hoy que, bueno, todas las religiones nos llevan a Dios. Esto no es así. Muchas personas dicen que, bueno, si nosotros estamos viviendo aquí en Chile, por ejemplo, nos tocó vivir en un lugar que tiene ciertas creencias y otros que les corresponde vivir en otras partes del mundo, como en China, como en África. Bueno, también tendrán sus creencias y todas las creencias al final derivan a un mismo o apuntan a un mismo Dios, que en algunas partes se le colocó un nombre y en otras se le colocó otro nombre. Pero no es tan así. La palabra de Dios nos muestra que, y estamos hablando de los orígenes del ser humano, nos muestra claramente de que aquí siempre sobre la tierra han sobrevivido estas dos corrientes. La corriente que liga a Dios en forma legítima y la otra que es una mera ilusión y podríamos decir que es un engaño de la propia ilusión humana y de la soberbia humana que sabemos que está instigada también por el enemigo de nuestras vidas, que es Satanás, el diablo. Y esto está descrito un poco más abajo y quiero leérselos para que así podamos ir completando la idea. Dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Fíjese, estimado, de que Jehová Dios no quería, en definitiva, que Caín hiciera ninguna locura, y Dios estaba al tanto de lo que estaba pensando su corazón, del sentimiento tan fuerte en contra de su hermano que él tenía, que le podía llevar a cometer una locura.
Entonces Dios lo confronta con su realidad y le dice: ¿por qué estás así? ¿Por qué te sientes tan mal? ¿Por qué se enardece tu corazón? Si tú hicieres lo bueno, lo que tú sabes que está bien y que está establecido, serás enaltecido o estarás en un lugar de honra y, en otras palabras, estaré yo contigo, estaremos en comunión. Pero si no, dice, el pecado está a la puerta. Pero con todo esto, y Dios le da una salida a él, a esta situación que estaba viviendo, con todo esto, dice, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, dándole a entender de que él podía revertir esta situación y que él podía hacer lo correcto y volver a estar en comunión, y podía enseñorearse de ese sentimiento oscuro que estaba nublando su corazón. Pero él no elige lo que Dios le había dicho y lamentablemente luego comete el homicidio. Y aquí quiero decirles, estimados auditores, que es justamente el principio de pecado. Lamentablemente, el desobedecer a Dios es la causa de las divisiones y de los pleitos en el mundo. El que uno agrada a Dios y el otro no agrada a Dios es la base de la discordia de las familias y la base también de la discordia en el mundo. Y eso es muy importante que usted lo tome en cuenta. Siempre va a haber una forma de buscar a Dios correcta, como también va a haber otra que por el orgullo humano la persona inventa una forma a su manera y a su conveniencia. Y esa, lamentablemente, da como resultado una lejanía de Dios, ese vacío que se siente y ese desazón, ese sentimiento de lejanía de Dios da como resultado un decaimiento en el físico, un decaer del semblante, de falta de alegría en el corazón y todo lo que viene junto a ello. Por eso es importante que nosotros podamos darnos cuenta de lo que es realmente correcto, de qué manera podemos buscar a Dios. Y aquí es donde está lo maravilloso, estimado auditor, que está determinado desde el principio que la comunión con Dios vendría a través de un sacrificio. Y este sacrificio vendría también por medio de un ser humano. Y este sacrificio perfecto y por el cual nosotros podemos llegar a Dios es Jesucristo. Es el sacrificio perfecto, es el sacrificio acepto delante de Dios. Nosotros no podemos llegar a Dios con nuestras propias formas de vida, ni con nuestras propias justicias, ni con nuestras propias justificaciones delante de Dios. No podemos llegar delante de Dios con algún tipo de ofrenda en nuestras manos. Tampoco podemos llegar a Dios con nuestros propios actos de caridad, ni tampoco con nuestros propios actos de obediencia a Dios como si fuera algo, como si fuéramos justos delante del Padre. Nosotros debemos presentarnos así como Abel, necesitados de un mediador, de un intermediario, y este intermediario ahora ya no es de lo gordo de las ovejas, sino que ahora como un verdadero cordero, como dice la palabra de Dios, que como cordero fue llevado al matadero, es nuestro Señor Jesucristo. Él nos puede ligar nuevamente
a Dios, nos puede volver a la comunión con Dios. Estoy hablando de que esto está determinado desde el principio y es necesario que usted lo sepa hoy, que por medio de Jesucristo nosotros podemos volver a la comunión con el Dios creador. Por eso le invito en el nombre del Señor, poder buscar por medio de Jesucristo, reconocer el sacrificio de Jesucristo como único y santo y suficiente por nuestros pecados y que cubre nuestra maldad delante de Dios. Y de esta manera, pidiendo perdón, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestros pecados delante de Dios y reconociendo que el justo murió en lugar nuestro, entonces podremos volver a unirnos con Dios. Solamente por medio de Jesucristo. Jesús lo dijo de esta forma: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Permítame que ore por usted. Eterno Dios, le damos gracias porque usted nos permite este momento de poder reflexionar por medio de su palabra. Tener este conocimiento es maravilloso, pero ruego, Señor, que aquellos que han escuchado esta transmisión, que han escuchado esta reflexión por medio de su palabra, también puedan comprender, Señor, lo cerca que usted está de ellos, que ellos no están lejos, sino que solamente deben creer en Jesucristo y reconocer sus faltas, que delante de usted no podemos llegar con nuestra propia justicia, sino que debemos llegar por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y reconociendo nuestras faltas. Le ruego, Señor, que este conocimiento pueda llegar al corazón de muchos para salvación y para comunión con usted. Le ruego todo en el nombre y por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, estimado amigo, estimado auditor. Dios le bendiga grandemente y será hasta una próxima oportunidad. Esta ha sido la palabra de verdad y sin duda hará bien a su vida. No olvide estar en sintonía los días martes y jueves desde las 21:30 horas y los domingos a las 15 horas en Radio Montserrat 91.3. La palabra de verdad.
música